Hola, bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Tatiana Pineda, yo soy abogada y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la prescripción de obligaciones o de deudas. Yo sé que estas deudas que tienen mucho tiempo generan muchísima angustia en las personas porque precisamente no saben si les van o no les van a cobrar en algún momento, y precisamente esta zozobra o esta angustia fue lo que se quiso o lo que se quiere evitar con la prescripción. Entonces hoy les quiero dar algunos tips para que ustedes se empoderen frente a esas casas de cobranza que en su mayoría son muy abusadoras. Así que iniciemos. Lo primero que uno tiene que saber es que realmente las deudas no prescriben. Lo que prescribe es el derecho del acreedor para cobrar judicialmente esa deuda. Esto significa que una vez transcurrido un tiempo determinado, el acreedor ya no puede cobrar judicialmente una obligación. ¿Esto qué significa? ¿Que el acreedor no puede llamar a cobrar? Realmente no. El acreedor puede llamar a cobrarle porque no hay nada que lo impida, pero lo que no puede es cobrarle judicialmente. Y cuando una persona no tiene los mecanismos judiciales para forzar a otra, para obligar a otra a que cumpla con alguna obligación, pues es como que si la deuda no existiera. Y digo como que no existiera porque realmente la deuda sí sigue existiendo, pues en la medida que cada persona es consciente de que adquirió una obligación. Pero lo que ya no puede hacer el acreedor es forzarlo a pagar. Y el pago de esta obligación pues ya simplemente queda es a voluntad del deudor de si quiere o si puede pagar, porque pues estas obligaciones de mucho tiempo se convierten en obligaciones impagables por todos los intereses que estas casas de cobranza pues quieren cobrarle a las personas. Y por eso es que los acreedores pues ellos siguen llamando a la gente a cobrarle aun cuando la deuda ya está prescrita, porque como lo digo, no hay nada que impida que el acreedor no pueda llamar al deudor a cobrarle. Ahora bien, es importante dejar claro que el hecho de que el acreedor no pueda cobrar esa deuda judicialmente después de transcurrido un tiempo determinado, eso no quiere decir que el acreedor no pueda interponer una demanda en contra del deudor. Y esto puede parecer contradictorio porque, pues, ¿cómo es posible que yo por un lado les esté diciendo que no se puede cobrar judicialmente una deuda y por el otro lado les esté diciendo que efectivamente el acreedor sí puede demandar? Pues miren, no es contradictorio porque una cosa es que una persona pueda interponer una demanda contra otra y otra es que la demanda prospere, es decir, que el juez acceda a las pretensiones. Esto es así porque realmente, digamos que un juez no puede rechazar de plano una demanda diciéndole usted no tiene derecho, porque precisamente lo que se va a cuestionar dentro de la demanda es si esa persona que está demandando tiene o no tiene derecho. Entonces, esto es perfectamente posible, que a uno lo demanden por una deuda que ya está prescrita. ¿Y qué es lo que tendría que hacer, digamos, aquí el demandado, que en este caso sería el deudor? Pues simplemente se tiene que defender diciéndole al juez que esa es una deuda que ya prescribió porque ya tiene tantos años, y pues en este caso el juez tendría que negarle las pretensiones al demandante. Pero fíjense que acá el juez está conociendo de la demanda. Y en la sentencia es que se va a decidir o a definir precisamente que esa persona que está demandando ya no tenía el derecho porque ya la deuda había prescrito. Y fíjense que es clave entender la prescripción de esta manera, porque uno no puede pedirle directamente al acreedor que declare que se configuró la prescripción. No, uno no puede pedirle eso, eso es errado. Además de que solamente un juez puede declarar la prescripción, sin contar que el acreedor le va a decir, pues vea, usted inicie un proceso porque el único que puede declarar la prescripción es un juez. Entonces la persona se va a angustiar creyendo que tiene que iniciar un proceso judicial que muchas veces le va a salir mucho más caro que la deuda, y esto no es así. Es como que si, por ejemplo, una persona que estuviera en un lugar encerrado para toda la vida, que nunca fuera a salir, lo amenaza a uno con que lo va a golpear con un palo que tiene en ese lugar en donde está encerrado. Y entonces uno dice, pues no, es que a mí me toca que ir hasta allá para quitarle el palo con el que me va a pegar. No tiene ningún sentido porque esa persona pues nunca va a salir de ahí y nunca va a poder pegarnos con ese palo que tiene ahí en el lugar en donde está. Eso es lo mismo que pasa cuando una persona piensa que tiene que demandar para que le declaren la prescripción.
Por supuesto, hay excepciones, digamos, en donde son deudas muy grandes que efectivamente sí es mejor solucionar ese problema solicitando uno que se declare la prescripción, pero en la mayoría de los casos no es necesario, y no es necesario porque en el caso de que el acreedor llegue a demandar, pues ahí dentro de ese proceso es que uno puede alegar la prescripción. Sabiendo eso, uno no le pide al acreedor que él declare la prescripción, sino que le envía una carta, es informándole que uno ya sabe que la acción judicial que él tendría para demandarme a mí, pues ya está prescrita. Entonces no me siga llamando. La petición sería no me siga cobrando, porque a la final usted no me va a poder cobrar forzosamente. Entonces fíjese que aquí hay una diferencia abismal frente a uno solicitarle a un acreedor que declare la prescripción. Él le va a decir, no, yo no puedo declarar la prescripción, inicio un proceso usted. Y esto pues obviamente angustia a la gente, informarle que precisamente uno ya sabe que esa acción prescribió y lo que se le pide es no me siga llamando, no me siga cobrando, porque cada vez que usted me llame pues yo le voy a responder lo mismo. Ahora bien, ya que dijimos qué es la prescripción o por lo menos cómo debe entenderse, ahora miremos entonces cómo se configura la prescripción. Pues la prescripción se configura por la inactividad del acreedor de cobrar judicialmente en un tiempo determinado. Esa básicamente es la prescripción. Ahora bien, ¿cuánto es ese tiempo que tiene que pasar para que el acreedor ya no me pueda cobrar judicialmente? Pues esto depende del tipo de obligación. Digamos, hay obligaciones mercantiles, civiles, tributarias, sanciones como por ejemplo multas de tránsito, y cada una de ellas tiene un tiempo determinado diferente. Por ejemplo, un pagaré, que es un título valor, prescribe en 3 años. Pero ojo, porque si es un pagaré en blanco, esos 3 años se cuentan a partir del momento en que el acreedor llena ese pagaré en blanco. Generalmente las tarjetas de crédito con los bancos se garantizan con un pagaré en blanco, y aquí se presenta una situación un poco particular en estos casos, porque la verdad uno nunca sabe cuándo los bancos, es decir, cuándo los acreedores van a llenar ese pagaré. Tiene que existir una carta de instrucciones o unas instrucciones con las que ellos van a llenar ese pagaré, pero realmente uno nunca sabe ellos en qué momento van a llenar ese pagaré con las instrucciones. Y saber esto es importante porque es a partir del momento en que llenan esos pagaré es que se empieza a correr la prescripción. Pero bien, digamos que cuando ya estamos en el supuesto en donde pues estas deudas ya están en casas de cobranza, aquí lo ideal es, por supuesto, solicitar el título valor o el título ejecutivo que sustenta esa obligación que nos está cobrando. ¿Y para qué? Pues ahí es donde nosotros vamos a poder darnos cuenta desde cuándo empezó a correr la prescripción y si la deuda efectivamente está o no prescrita. Pero aquí, cuando se haga esta solicitud, hay que tener un poquito de cuidado de no ir a interrumpir la prescripción que puede suceder. En otro video tal vez les pueda enseñar un poquito sobre la estrategia que uno puede utilizar para hacer esa petición del título valor o del título ejecutivo y no ir a incurrir en la interrupción de una prescripción. Ahora bien, es importante que ustedes sepan que la prescripción se puede interrumpir. ¿Qué significa esto? Pues que el tiempo inicial que tenía el acreedor para cobrar esa deuda se va a volver a contar ese mismo tiempo desde cero a partir del momento en que la prescripción se interrumpe, y ya en ese segundo tiempo pues el acreedor sí tendrá sí o sí que cobrar, o si no pues ya de malas. Hay que tener en cuenta que la interrupción de la prescripción tiene dos características. La primera es que la interrupción solamente se puede dar por una vez. Y la segunda característica es que la interrupción de la prescripción solamente se puede dar antes de que ya esté prescrita. Tiene que ser dentro del plazo que tenía el acreedor para cobrar la deuda. Si es después de ese plazo, pues no se interrumpe nada y simplemente la prescripción ya se configura. Existen 3 situaciones que pueden dar lugar a la interrupción de la prescripción. La primera es que el acreedor envíe una carta de cobro al deudor. Pero ojo, para que esta situación, este acto realmente interrumpa la prescripción, esa carta tiene que ser notificada al deudor. Si no es notificada, pues no interrumpe la prescripción y simplemente la prescripción correrá normal. La segunda opción para interrumpir la prescripción es que
el deudor reconozca que efectivamente tiene una obligación. ¿Y cómo uno la puede reconocer? Por ejemplo, uno podría, cuando a uno lo llaman, uno podría decir, mire, yo sí quiero pagar, pero ahorita no tengo plata, tal vez hagamos un acuerdo de pago, aun cuando no haga el acuerdo de pago. Entonces, el reconocimiento de una deuda puede dar lugar a la interrupción de la prescripción. Y la tercera forma es que el acreedor interponga una demanda contra el deudor, es decir, que cobre judicialmente. Ahora bien, el acreedor solamente puede utilizar una de esas tres opciones para interrumpir la prescripción. No son acumulables, como ya les dije, porque la prescripción solamente se puede interrumpir una vez. Entonces, una vez se interrumpe la prescripción, vuelve y cuenta ese tiempo inicial desde cero. Y en ese segundo tiempo el acreedor sí o sí tiene que cobrar la deuda. Es decir, ahí en ese segundo término, por ejemplo, el acreedor podría interponer la demanda, pero si dentro de ese término pues no logra, digamos, embargar al deudor, pues realmente no tiene ningún sentido interponer una demanda. Entonces, entender cómo funciona la interrupción de la prescripción es muy importante porque miren, en muchas ocasiones, como los acreedores, los bancos o las casas de cobranza no interponen demanda, nunca interrumpen la prescripción. Es decir, nunca se hace un cobro escrito o nunca interponen la demanda precisamente porque pues, los deudores no tienen bienes para embargar. Y por ejemplo, las llamadas, pues uno tendría aquí que verificar y es cuando una llamada, digamos, estaría interrumpiendo la prescripción. La primera llamada o la última llamada. Y recuerden que la prescripción no se puede interrumpir después de que ya está prescrita. Claro está, digamos que aquí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los pagarés en blanco, porque los pagarés en blanco es una situación especial, porque uno no sabe cuándo realmente el acreedor va a llenar o puede llenar ese pagaré. Y pues digamos que frente a estas situaciones es una situación especial que hay que analizarla y que siempre hay que solicitar ese título valor, porque pues si uno no lo solicita, uno está ahí, digamos, en la zozobra de no sabe cuándo o hasta cuándo me pueden cobrar. Por eso es importante que ustedes reciban asesoría jurídica antes de cualquier cosa, antes de solicitar un título valor, antes de solicitar, digamos, que ya le dejen de cobrar, porque usted no puede pedir que le dejen de cobrar si no sabe cuándo ha operado la prescripción. Y usted no puede saber cuándo ha operado la prescripción, por ejemplo, frente a pagarés con entidades financieras o crediticias, porque estos son pagarés en blanco, entonces uno tiene que solicitar el título valor. Entonces lo importante es que las personas reciban asesoría jurídica para poder analizar y estudiar el caso. Y para finalizar esta parte, también es muy importante que ustedes sepan que si ustedes hacen un acuerdo de pago, aun cuando esa deuda ya está prescrita, un acuerdo de pago se entiende como una nueva obligación. Y pues si es una nueva obligación, ya la prescripción, digamos, correrá para esa nueva obligación. Entonces tengan claro que si ustedes se meten a hacer acuerdos de pago, pues ya la deuda anterior queda relegada y surge una nueva deuda pues que tendrán que cumplir o el acreedor podrá demandarlos. Y para concluir, entonces quiero resumirles los puntos importantes que vimos en este video. El primer punto importante es que lo que prescribe es el derecho del acreedor para cobrar judicialmente esa deuda. Segundo punto importante, el acreedor podría demandar al deudor aun cuando ya se haya configurado la prescripción. Lo que pasa es que el deudor deberá defenderse dentro de ese proceso diciéndole al juez que esa obligación ya prescribió y por lo tanto el juez tendrá que negarle las pretensiones porque, digamos, ya no tenía derecho a reclamar esta deuda judicialmente. Entonces, ojo, porque no hay nada que le impida al acreedor de demandar. Tercero, existen tres formas de interrumpir la prescripción, que ya las vimos. La primera es que el acreedor envíe una carta por escrito de cobro al deudor y que la notifique, por supuesto, cuando se reconoce una deuda o cuando se interpone una demanda. Pero aquí vamos a otro punto importante y es que la prescripción solamente se interrumpe por una vez. Entonces, frente a estas tres maneras de interrumpirla, el acreedor solamente podría escoger una para interrumpirla. Y esto nos lleva a otro punto y es que la prescripción no se puede interrumpir cuando ya está prescrita. Tiene que ser en el plazo en que todavía el acreedor puede cobrar esa deuda. Otro punto importante es cuando se trate de pagarés en blanco, que generalmente son obligaciones con bancos o entidades financieras. Lo importante es tener claridad
cuándo ese pagaré fue llenado. Si no hay claridad de cuándo fue llenado, pues no tenemos claridad desde cuándo se empieza a correr la prescripción. Y entonces aquí habrá que solicitarle al acreedor, que en muchas ocasiones son casas de cobranza, pues el título ejecutivo o el título valor que sustenta esa obligación que nos están cobrando, para tener claridad desde cuándo se empieza a correr la prescripción y pues si ya está o no prescrita. Y es importante que cuando se haga esta solicitud del título valor, pues es importante saberlo hacer para no ir a interrumpir la prescripción, por ejemplo, por la causal de reconocimiento de la deuda. Entonces hay que saberlo pedir. Y cuando ya tengamos claridad de que efectivamente operó la prescripción, pues ahí uno ya le va a solicitar, o mejor dicho, le va a informar al acreedor que uno ya tiene conocimiento de que ya no puede cobrarla judicialmente, y lo que le pide es que deje de llamar a cobrar. Y por último, si necesitan asesoría jurídica sobre este tema de la prescripción, sobre deudas que ya tienen mucho tiempo, que las casas de cobranza los están llamando, etcétera, en la cajita de la descripción de este video les voy a dejar los datos de contacto por si necesitan alguna asesoría jurídica. Entonces, bueno, espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Difúndanlo si ustedes creen que le puede servir a otras personas. Y nos estaremos viendo en otros videos. Así que, chao.